revelado el escalofriante pacto maldito de mi abuela, secretos oscuros de brujería expustos. La noche había caído como un manto pesado sobre el barrio marginal donde Sofía y su pequeña Valeria vivían. La vieja casa que había heredado de su abuela parecía crujir, sus paredes desgastadas contaban historias de un pasado que Sofía preferiría olvidar. Esa noche, un susurro extraño recorrió la sala, un canto tenue que se mezclaba con el zumbido del viento. ¿Qué fue eso?, pensó, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. Las sombras que danzaban fuera de la ventana parecían reírse de sus miedos. Solo es la imaginación, se dijo mientras intentaba calmar su corazón acelerado. Sin embargo, Valeria despertó, sus ojos grandes y asustados miraban a su madre, queriendo entender el terror que se cernía sobre ellas. «Mami, hay hombres en el jardín», susurró la niña, y el pánico invadió a Sofía. Los días siguientes pasaron lentos y atemorizantes. Las pesadillas de Valeria se intensificaron, y su risa, antes alegre, se convirtió en ecos lejanos de angustia. Sofía buscó refugio en el desván, donde un viejo baúl guardaba secretos olvidados. Al abrirlo, encontró un diario desvencijado de su abuela, páginas llenas de garabatos que hablaban de brujería y pactos oscuros, rituales que habían mantenido a su familia a salvo, a un terrible precio. «No puede ser», exclamó mientras su corazón latía desbocado. La idea de perder a su hija por un legado envenenado la paralizó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada noche, el susurro se hacía más fuerte, una melodía hipnótica que prometía protección a cambio de sacrificios. Y el nuevo vecino, un hombre de mirada penetrante que había llegado sin previo aviso, se ofrecía a ayudar con el jardín. Sus intenciones comenzaron a resultar inquietantes, como si supiera más de lo que decía. Sofía sentía que la línea entre la protección y la amenaza se desdibujaba. Una noche de luna llena, cuando el aire estaba cargado de una tensión palpable, se decidió a enfrentarlo. Con el diario en sus manos, el miedo se transformó en determinación. El jardín se había convertido en un laberinto de sombras, donde su vecino parecía estar al acecho. «¿Qué quieres de mi hija?», gritó, con la voz temblorosa. El silencio fue penetrante, lo que lo hizo más aterrador. Sofía sintió como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. La risa escalofriante de su vecino resonó en el aire, familiar y a la vez odiosa. La realidad golpeó con fuerza. La verdadera amenaza no eran solo los secretos de su abuela, sino aquel hombre que se ocultaba entre lo conocido. La noche prometía más que solo miedo, prometía una lucha desesperada por salvar lo que más amaba. ¿Hasta dónde llegarían para descubrir qué más los acechaba? Sofía se quedó inmóvil, temblando mientras la risa del vecino resonaba en su mente como un eco de pesadilla. En ese instante, todas las piezas encajaron. Había algo más en la mirada oscura de aquel hombre, algo que se retorcía entre las sombras, como si su propia existencia dependiera de las sombras que lo rodeaban. «¿Quién eres?», le preguntó, aunque sabía que no recibiría una respuesta clara. Un susurro suave, casi un murmullo, emergió de la oscuridad. «Soy lo que tu abuela necesitaba, lo que te concede la protección que anhelas». La voz era sedosa y fría, y se deslizó por el aire como un veneno sutil. Las ramas de los árboles crujieron, como si un viento gélido las animara, mientras Sofía retrocedía lentamente. Casi podía sentir la presencia de su abuela en el aire, una advertencia de que había cruzado un límite.
La memoria de los objetos en el desván resonaba en su mente, el diario, los rituales, el precio de la salvaguarda familiar. Era posible que ese hombre supiera más de lo que había revelado el texto arrugado. Mientras Sofía luchaba contra la urgencia de correr hacia su hija, Valeria apareció en la puerta, con el cabello desordenado y los ojos aún llenos de sueño. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, y en su voz había melodías de inocencia, tan vulnerables que casi la partieron en dos. «Regresa adentro, Valeria, ahora», gritó Sofía, pero su voz temblaba y no sonaba convincente. Esa niña, que nunca había mostrado miedo, ahora la miraba con un terror infantil que ella misma había sentido. El hombre de mirada penetrante fijó su atención en Valeria, un brillo siniestro emergió en sus pupilas. «Ella es especial, tu pequeña. Lo que puedo ofrecerle es un futuro sin miedo, un futuro donde los secretos de la familia no sean más que cuentos en la lejanía». Su voz era casi seductora. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No», gritó, pero su deseo de proteger a su hija luchaba contra el terror que se había apoderado de ella. Las palabras de su abuela retumbaban en su mente: «No se juega con lo que no se entiende, Sofía». El vecino se acercó un paso más, casi sin moverse, como si el mundo a su alrededor se detuviera en su presencia. «Tu abuela sabía que este pacto tenía un costo. Cada protección demandó una vida, un sacrificio. ¿Cuánto estarías dispuesta a ceder para mantener a tu hija a salvo?». Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Sabía que había un límite que no podía cruzar. No hay sacrificio en el mundo que esté dispuesto a hacer. De pronto, vio un destello en los ojos de Valeria, una conexión entre las palabras del hombre y su videncia infantil. «Él tiene razón, mamá. Puedo ver cosas», Valeria murmuró, sin entender el peligro que representaba. Sofía sintió el terror tomar cuerpo en su estómago, un frío glacial que la dejó inmóvil. «Cállate», gritó, pero el grito salió desgarrado, como si una parte de su alma intentara escapar. La intensidad del ambiente cambió, las sombras se acercaron, envolviendo a Valeria en un halo siniestro mientras su vecino sonreía con una satisfacción inquietante. De repente, se escuchó un estallido. La puerta trasera de la casa se abrió de par en par, un aire helado parecía atraer los murmullos que improvisaban una fiesta de voces antiguas. Sofía miró hacia atrás y sintió que algo oscuro emergía del umbral, algo que había estado esperando, algo que había estado adherido a la historia familiar desde hacía generaciones. Valeria, el nombre escapó de sus labios, pero ya era demasiado tarde. La noche envolvía la casa, y entre las sombras una figura conocida emergía. La cuestión no era solo el miedo, era la necesidad de tomar decisiones horripilantes en la penumbra. ¿Qué legado estaba dispuesta a aceptar para salvar a su hija? ¿Y a qué costo? Mientras la figura se acercaba, Sofía comprendió que las respuestas no siempre son lo que esperan los buscadores de la verdad. La luna ya no podía ocultar lo inminente. Lo peor estaba por llegar. Sofía apenas tenía tiempo para respirar. Sus ojos estaban fijos en la figura que surgía del umbral, un rostro que inicialmente le resultaba familiar. Era su abuela, pero no la que recordaba. Este reflejo era un espectro envuelto en sombras, con una sonrisa retorcida que parecía burlarse del horror que le inundaba. ¿Por qué había regresado justo ahora? «Abuela», gritó, pero su voz temblaba. Era como si el aullido del viento reconociera su miedo y lo alimentara, inflando los ecos de antiguas desgracias. La figura avanzó inexorable, sus pies descalzos apenas tocaban el suelo, desplazando un miasma frío que helaba el aire a su alrededor. «Ella ha venido a buscarte, Sofía», dijo el vecino, su tono suave como una brisa traicionera, «o quizás, solo un pedazo de ti». Valeria observaba, confundida y ajena al peligro que acechaba como una sombra al acecho. «Mamá, ¿quién es ella?», susurró, su voz temblando como una hoja en el viento. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
No le hables, le gritó, desesperada, mientras la figura se paraba ante ella, inquietante y serena, como si hubieran compartido un pacto en el pasado que ahora aguardaba su cumplimiento. La risa del vecino reverberaba en su mente, un recordatorio del sacrificio que había amenazado durante generaciones. Viniste a buscar protección, dijo el espectro, cada palabra goteando nostalgia y veneno a partes iguales. Hiciste promesas, Sofía. La sangre tiene un precio. Y esa niña es el siguiente eslabón. El rostro de su abuela se oscureció, sus rasgos volviendo a un estado de solemnidad aterrador. No. No voy a dejar que se la lleven, gritó, sintiendo el pánico erguido en su pecho. Pero el horror en su interior sabía que ese grito podría no ser suficiente. El vínculo era más fuerte, el deseo de proteger a Valeria chocaba contra la verdad que había estado escondida. El vecino se inclinó hacia adelante, su rostro casi en el de Valeria, revelando una sonrisa que desnudaba el lado oscuro de su alma. ¿No quieres asegurar el futuro de tu hija? Solo debes darme lo que he venido a buscar. Una vida a cambio de otra. Es un trato simple. ¿Te atreverías a envolver a mi hija en este pacto maldito? Sofía retrocedió un paso, pero sentía la presión de algo más grande, como si el mundo estuviera a punto de colapsar en torno a su resistencia. Lo que tú llamas maldición, yo lo llamo destino. Tu abuela eligió, y lo hizo por amor. Ahora es tu turno de decidir. La figura de su abuela pareció moverse, y las sombras comenzaron a formar un círculo alrededor de Valeria, a quien solo podía proteger con palabras. Ella no es parte de esto. Te lo ruego. La desesperación impregnaba su voz, su corazón latía con fuerza, como si luchara por encontrar una salida. En ese instante, comprendió que la historia comenzaba a repetirse, y que su propia vida era solo un capítulo más en un libro sin final. Las ramas de los árboles crujieron una vez más, un lamento que llenó la atmósfera de un presagio genuino. La risa del hombre resonó aún más fuerte, como un cántico macabro que la envolvía, mientras el ambiente se oscurecía. Sofía sabía que, si no actuaba, podría perder a Valeria para siempre. Intentó buscar en su mente un conjuro, una palabra liberadora, pero las sombras las habían despojado de la memoria. Miró a su hija, y el tiempo se detuvo. ¿Podría ser que el único camino hacia la salvación significara un sacrificio mayor? ¿Qué elegiría? Cuando la figura de su abuela levantó una mano hacia ella, el cielo sobre su casa comenzó a girar, un torbellino oscuro que amenazaba con engullirlo todo. El aire se volvió espeso, un grito ahogado en sus labios, y Sofía se dio cuenta de que la puerta hacia el destino ya estaba abierta. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse, un último eco surgió de las sombras: tú decides, Sofía, pero el tiempo se agota. En ese instante, un rayo de locura iluminó su mente. La interrogante quedó flotando en el aire helado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hija? ¿Qué sacrificio elegiría hacer en aquella noche de secretos y sombras? Sofía sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies, atrapada entre su herencia y el amor desenfrenado por Valeria. La figura de su abuela seguía ahí, como un ancla a una maldición que parecía estirarse por generaciones. Cada segundo contaba, y su mente respiraba pánico, buscando una solución, una manera de desatarse de aquellos lazos invisibles. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la revelación de la necesidad apretando su pecho. Las sombras empezaron a susurrar palabras olvidadas, ecos que apenas podía comprender. La sonrisa del vecino se ensanchó, como un depredador satisfecho ante la confusión de su presa. Donde hay oscuridad, siempre hay una opción, Sofía. Solo tienes que dejarte llevar, dijo, susurros que danzaban en el aire gélido. Lo que nunca entendiste es que el sacrificio es solo el primer paso. La voz mecánica de él fue como un taladro en su cráneo. Valeria, perdida en su pequeño mundo, seguía mirando a su madre con ojos llenos de inocencia. ¿Por qué tiene esa cara, mamá? Me da miedo,
murmuró, apretando su mano con fuerza. El corazón de Sofía se desgarró al escuchar la vulnerabilidad de su hija. ¿Cómo podría permitir que la oscuridad se la llevase? Te lo ruego, no tomes a mi hija. Si hay que hacer un sacrificio, que sea yo, gritó, la desesperación poniéndose en marcha, como un torrente, rompiendo las barreras de su alma. La figura de la abuela se detuvo un instante, su rostro cambiando levemente, la sonrisa persiste, pero ahora con un brillo de aprobación en los ojos vacíos. Esa es la verdad que has despertado, Sofía. Pero las voluntades dividen caminos. Tu sacrificio podría no ser suficiente, respondió el espectro, como si jugase con su destino entre las manos. Era un juego retorcido, y el tiempo seguía diluyéndose en un ciclo interminable de miedo. De pronto, el aire que las rodeaba se volvió denso. Un frío mortal invadió el espacio, haciendo que Sofía temblara. Las sombras en el suelo comenzaron a moverse, como serpientes, anclándose a su figura, arrastrándola lentamente hacia el pasado que había intentado huir. Valeria, corre, exclamó, su voz desgarrándose. La niña, confundida, miró hacia atrás y vio a su madre atada por las sombras, luchando como un ave atrapada. Por un instante, Valeria dudó, incapaz de decidir si quedarse o escapar. Sofía necesitaba que su hija permaneciera a salvo, lejos de las garras de aquel destino cruel. Mientras Valeria vacilaba, el vecino se acercó más, la sonrisa oscura jugando con su rostro. Customizar tu dolor es lo que hace nuestra tradición tan poderosa. Lo sabes bien, la sangre llama a la sangre. Este último comentario encajó en la mente de Sofía como un puñal, un dolor repentino la atravesó, y su mente recordó fragmentos de su niñez, una época en la que su abuela la guiaba por caminos cubiertos de luna, enseñándole los secretos de la naturaleza. Sin embargo, esos secretos tenían un lado oscuro, uno que nunca pudo comprender completamente. El pacto ahora rugía con los ecos del pasado y las voces de aquellos que habían venido antes. Si no deseas a tu descendencia atada al deseo del sacrificio, tendrás que ser más fuerte que quien te precedió, dijo el espectro, mientras las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, convirtiéndose en espectros silenciosos que comenzaban a murmurar. Sofía cerró los ojos un instante. ¿Era el momento de romper ese ciclo? ¿De deshacer un pacto que había aterrorizado a tantas generaciones? De repente, las palabras de su abuela resonaron en su mente, viejas advertencias repletas de eco, de advertencias no escuchadas. Mamá. Estás pasando al otro lado. Valeria gritó, un rayo de pánico iluminando sus ojos. Las sombras comenzaron a estrecharse aún más, y Sofía sintió como sus fuerzas se desvanecían. El miasma empezó a rodear su mente, engullendo sus esperanzas y cocinando su miedo. Pero en aquel instante crucial, un recuerdo resplandeció. La imagen de su abuela sonriendo en un día soleado, sin sombras, sin pactos. La verdadera fuerza no siempre es el sacrificio, a veces es la decisión de liberarse. Mientras la oscuridad la ahogaba, un latido en su corazón resonó con más fuerza, y la determinación emergió con furia. Tenía una decisión que tomar. Su sacrificio podría significar liberar a Valeria, o condenarse ambas a un ciclo interminable de horror. Yo haré lo que sea necesario, gritó, la voz atravesando el aire helado, y en ese instante, una luz intensa surgió de su interior, disolviendo las sombras que la aprisionaban. Las sombras temblaron, como si el mismo mundo se detuviese. Pero la calma fue apenas un destello, porque la verdadera confrontación apenas comenzaba. ¿Podría realmente romper el ciclo? ¿O su lucha acabaría transformándola en aquello que siempre había intentado evitar? Y en medio de todo ese caos, un susurro helado atravesó el aire: el precio aún no ha sido pagado, Sofía. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma se retorciera en una danza oscura. Sofía sintió que la luz que había surgido de su interior parpadeaba, incapaz de mantenerse firme ante la vorágine de sombras que amenazaban con engullirla. Valeria no había huido, permanecía allí,
paralizada, sus ojos grandes como platos, reflejando un terror que sobresalía de su pequeña figura. La voz del vecino resonó, ahora más profunda, casi como un eco de las mismas sombras. La sangre siempre llama, y jamás se olvida. Su sonrisa se transformó en una mueca cruel, los contornos de su cara distorsionándose a medida que se acercaba, alimentándose del miedo que emanaba de ambas. Sofía gritó, pero el sonido se desvaneció en el aire helado, frente a la creciente oscuridad. No, no puedes llevártela. La voz de Sofía, rebosante de desesperación, brotó como un río arrasador, llenando el espacio con determinación. Tenía que proteger a Valeria, era lo único que importaba, incluso si eso significaba atreverse a desafiar a su propia sangre, a romper siglos de maldición. Valeria, en su pequeño rincón empapado de miedo, jamás había conocido el terror verdadero. Pero su madre, con cada segundo, lo convertía en bravura. Se acercó a ella, la mano extendida, medio paso a medio paso, como si traspasar la distancia que la separaba equilibrara el peso de la maldición. Mamá, tengo miedo, ¿qué pasa? Su voz era un susurro quebrado, un sonido oscuro en la trama del horror. El miedo puede ser un refugio, pero también una cárcel. Valeria, Sofía habló, su mente burbujeando con la necesidad de dejar atrás lo que la había encadenado durante años. No debes dejar que te atrapen. Una segunda oleada de luz brotó de su corazón, más brillante que antes. Las sombras a su alrededor temblaban, se retorcían en un intento desesperado por recuperar su dominio. De pronto, la figura de su abuela apareció también, su rostro ahora más humano, más comprensible. Los ojos vacíos captaron la luz, destellando con un brillo casi maternal. Es hora, Sofía. Rompe el ciclo, susurró, aunque la advertencia en su voz hizo eco con una advertencia, un precio que aún estaba por descubrir. ¿Romperlo? ¿A qué costo? Sofía se preguntó, una duda cruel la golpeó, pero el instinto de proteger a Valeria ganó, como un fuego inextinguible. La luz intensificó su resplandor, y Sofía se sintió elevada, como si pudiera despegar del suelo oscuro. Mientras tanto, las sombras comenzaron a chillar, una cacofonía de voces que chillaban en inscripciones antiguas, como si intentaran regresar a su origen. El vecino retrocedió unos pasos, sorprendido, impotente ante la furia que durante tanto tiempo había creído inquebrantable. De repente, sin previo aviso, la luz que emanaba de Sofía no solo afectó a las sombras, sino que se expandió, envolviendo a Valeria. «Agárrate de mí», gritó Sofía, extendiendo su mano esperanzadora. Valeria, con una mezcla de miedo y confianza, dio ese paso hacia adelante y alcanzó la mano de su madre. En ese instante, Sofía sintió su fuerza multiplicarse, como si no solo luchara por su propia vida, sino también por la de su hija y las generaciones que las precedieron. «Sé fiel a tu decisión, Sofía», resonó nuevamente la voz de su abuela, mezclándose con el rugido de las sombras. Solo era el comienzo. La verdad sobre el pacto, los secretos de la maldición, ahora abrirían sus puertas de una vez por todas. Un fogonazo de luz estalló entre ellas y las sombras, desterrando fragmentos del pasado hacia un rincón polvoriento de la oscuridad. Pero esa no era la última resistencia. La muralla de sombras, aunque debilitada, se reagrupaba, dispuesta a luchar con una ferocidad aún mayor. «Recuerda», dijo el vecino, su tono ahora susurrante y peligroso. «El precio aún no ha sido pagado. ¿Estás dispuesta a afrontar la verdad detrás de tu sangre? ¿Hasta dónde llegarías para salvar a Valeria?» El aire tembló con cada palabra, y mientras la luz palpitante de Sofía intentaba expandirse, las sombras giraron, resonando en un eco profundo. ¿Qué verdad surgía de aquel pasado olvidado, de las promesas ocultas? Y en medio de aquel caótico combate, un nuevo grito desgarrador atravesó la noche, un eco familiar que Sofía reconoció de inmediato. «Mamá». La llamada resonó, escalofriante y familiar, mientras una nueva figura, mucho más oscura, emergía de las penumbras.
La sombra que emergió de las penumbras fue un espectro inquietante. La figura se alzaba del suelo, sus rasgos distorsionados, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Con ojos que brillaban como carbones encendidos, la presencia oscura pasó por encima de Sofía y Valeria, rozando el aire con un aliento frío que hacía vibrar la piel. ¿Dudabas de mi regreso? La voz resonó en el aire, profunda y melodramática, como un eco del pasado que nunca se había extinguido. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada pulso le recordara la urgencia de la situación, el peso de la historia que había estado cargando. Abuela susurró, pero el eco de la sombra la había interrumpido, acercándose cada vez más, envolviendo el espacio con un aroma a tierra húmeda y descomposición. La boca de la figura se curvó en una sonrisa que no transmitía calidez, sino una sensación de triunfo que heló la sangre de Sofía. «Te has atrevido a desafiar las corrientes de nuestra herencia», dijo con un tono burlón. «Pero no entiendes lo que realmente has desatado. Hiciste brillar la luz, pero la oscuridad no se erradica tan fácilmente». «No voy a dejar que te lleves a Valeria», gritó Sofía, sus pies firmes en el suelo, sintiendo la energía vibrante de la luz que emanaba de su interior. A su lado, Valeria se aferró con fuerza a su mano, buscando consuelo en la fuerza de su madre. «Eres tan terco, Sofía. La sangre llama, y lo que se ha hecho no puede cambiarse». La sombra parecía moverse, serpenteando en el aire mientras el sonido de risas lejanas se mezclaba con el susurro de los árboles cercanos. La noche se convirtió en un espectáculo de horror, con el viento llevando consigo susurros de advertencias ancestrales. «¿Qué es lo que quieres?». Sofía se atrevió a preguntar, su voz firme, aunque el temor punzante amenazaba convencerla. «Lo que siempre ha sido mío», respondió la sombra, su forma vibrante empezando a desdibujarse, como si el entorno la absorbiera. «El pacto. Ya no hay vuelta atrás. Has activado el ritual que tu abuela dejó inconcluso, una unión entre el mundo de los vivos y los que han caído. Solo hay una manera de finalizar esto». La luz de Sofía titiló como un faro en la tormenta, pero incluso en su esplendor, sentía que la oscuridad la acercaba. «Dime lo que tengo que hacer». La resolución ardía dentro de ella, pero cada palabra de la sombra quemaba como un fuego helado. «Una ofrenda. Una vida a cambio de otra. Un sacrificio que decidirás tú». Esta revelación retumbó en el aire, cargada de un horror indescriptible. Valeria apretó la mano de su madre más fuerte, el terror llenando sus ojos. «No. No pienso sacrificar a nadie», replicó Sofía, su voz temblando, pero su mirada era desafiante. La sombra se desvaneció un poco más, dejando tras de sí un rastro de risa macabra, una promesa de que su tiempo se estaba acabando. «Entonces, ¿estás dispuesta a vivir con el precio de tu resistencia? No solo el tuyo, sino el de tu hija y aquellos que vendrán después». La figura desapareció momentáneamente en un giro oscuro, pero su eco perduró en el silencio abrumador. Sofía sintió un dolor punzante en el pecho, la verdad la atravesaba, la elección era suya, pero las consecuencias serían desconcertantes. Esa fuerza oscura ofrecía poder a cambio de precios desconocidos. A cada instante que pasaba, la sombra se sentía más fuerte y el peso del legado más aplastante. Valeria miró a su madre, su inocencia se intensificaba con cada instante en que la oscuridad se adueñaba del espacio. «Mamá, ¿qué haremos?». La pregunta se sintió como un grano de arena en una tormenta, atrapando el aliento de Sofía. ¿Qué decisión podría salvarlas a ambas, cuando la opción de no elegir parecía condenarlas? Mientras luchaba por encontrar la respuesta, un grito desgarrador se escuchó desde las profundidades de la sombra. «La maldición no se romperá mientras viva. Prepárate para lo que viene, Sofía». Un destello cegador se formó, y justo antes de desaparecer, las sombras revelaron una visión escalofriante de un pasado olvidado,
inundando la mente de Sofía con fragmentos de recuerdos que la marcarían para siempre. La lucha no había hecho más que comenzar, y el tiempo se deslizaba por sus dedos como arena, llevándose consigo la única esperanza que les quedaba. Sofía retrocedió un paso, el frío de la sombra aún acariciando su piel, y sintió que el aire se volvía más denso, casi opresivo. Valeria, con sus grandes ojos llenos de temor, la miraba como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. La risa distante de la sombra todavía resonaba en sus oídos, y cada eco parecía prometer que algo terrible estaba a punto de desatarse. «No puedo perderte, Valeria», murmuró Sofía, apretando la mano de su hija con fuerza. La noche, ahora viva con un silencio inquietante, comenzó a girar a su alrededor, como si las sombras mismas quisieran tragarlas. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Valeria, su voz temblando. Sofía no podía responder. El dilema crujía en su pecho, amenazando con quebrarla. Sacrificar a alguien no podía ser una opción. Pero la sombra nunca había hecho una promesa sin tener algo que cobrar. Las imágenes de la visión vinieron a su mente, recuerdos mezclados de su infancia que nunca quiso revivir, su abuela, sentada en la penumbra de su hogar, murmurando conjuros mientras el aire olía a hierbas y cera derretida. Recuerdos de cantos que cruzaban generaciones, de advertencias nunca escuchadas. Ahora, todo tenía sentido, el legado de la familia era un hilo peligroso que unía al vivo con el muerto. «Debo buscar ese libro», pensó Sofía en voz baja, y sin mirar atrás, soltó la mano de Valeria, dejando a su hija bajo la tenue luz que aún brillaba en su pecho mientras se dirigía hacia la casa. Sentía que debía profundizar en el conocimiento que había escondido su abuela. Quizás había alguna respuesta, algo que pudiera revertir el pacto maldito antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar en la casa, el ambiente estaba cargado de un aire denso y polvoriento. Cada paso que daba resonaba, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando la revelación de secretos oscuros. Sofía atravesó la sala y se dirigió a la vieja biblioteca. Con una mano temblorosa, comenzó a retirar libros, sintiendo la mirada de la sombra que la acechaba en cada rincón. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo era un desafío. Finalmente, sus manos encontraron un libro desgastado, cubierto de polvo y telarañas. En la portada, el título estaba desvaído, pero podía distinguir la palabra pactos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras recordaba los susurros de su abuela. El conocimiento puede ser tanto la salvación como la perdición. Cuando abrió el libro, una serie de símbolos ancestrales la miraron desde las páginas amarillentas. Comenzó a leer, cada palabra la llenaba de un temor creciente. Los sacrificios, una lista interminable de vidas que debían ser ofrecidas para mantener el equilibrio. Sudor frío cubría su frente. Valeria estaba en peligro, y no había forma de escapar de aquella red tejida por generaciones de brujería. De repente, un frío repentino llenó la habitación, y volvió a escuchar aquella risa burlona. La sombra estaba allí, más cerca que nunca. ¿Crees que puedes detenerme con solo leer? La voz era un susurro helado que la invadía. «Te lo juro que haré lo que sea necesario para proteger a mi hija», gritó Sofía, su valor surgiendo de lo profundo de su ser, aunque sabía que podría estar al borde de caer en una trampa mortal. «Hay un precio en cada elección, incluso en esta». La sombra se rió nuevamente, antes de desvanecerse. Sofía sintió el aire vibrar, el eco de una advertencia más que real. Enfocándose de nuevo en el libro, se dio cuenta de que, debajo de todo, había un ritual específico que podría deshacer el pacto. Pero requería una decisión final. Estaba claro que no habría vuelta atrás. «¿Qué harás, Sofía?». La voz de su abuela resonó en su mente, pero esta vez era solo un eco de advertencia, un llamado a tomar una decisión. Mientras la angustia llenaba la habitación y las sombras comenzaban a acercarse, Sofía comprendió que debía actuar rápidamente o perdería a Valeria para siempre. Tenía que elegir, y pronto. La oscuridad se iba adueñando de la luz.
Un ruido sordo resonó detrás de ella. Sofía. Se dio la vuelta, su corazón palpitando desbocado. Allí, en la penumbra, había una figura familiar, pero tan deformada y retorcida que ni siquiera podía reconocerla. Viniste justo a tiempo, susurró aquella voz oscura, haciendo eco en el aire, y así, mientras la culpa y la desesperación la envolvían, Sofía comprendió que el verdadero sacrificio podría ser a un precio mucho más alto del que jamás había imaginado. Estaba dispuesta a perder lo que más amaba, las sombras se empezaron a cerrar, la última decisión estaba por ser tomada. Sofía sintió que el aire se congelaba a su alrededor. La figura frente a ella parecía una sombra hecha carne, una grotesca versión de su madre, con un rostro que recordaba aquel amor perdido, pero deformado por la oscuridad. Cada rasgo que antes le era familiar ahora era una burla de lo que había sido, como un recuerdo torcida que nunca debería haber emergido de su memoria. ¿Qué te ha pasado? Su voz apenas fue un susurro, pero resonó con urgencia. La figura se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera crujiente, y aunque Sofía quería retroceder, se sintió atrapada en la hipnosis de la mirada vacía y desesperada que su madre le ofrecía. Ellos me reclutaron, contestó la figura, el sonido de su voz era como el raspado de un cuchillo contra el metal. El pacto no se puede romper, Sofía. Jamás tendrás tu hija de vuelta. ¿No lo entiendes? Solo podría regresar con lo que me pertenece. El corazón de Sofía se detuvo al comprender lo que la figura implicaba. Palabras de la vieja biblioteca la asaltaron, no solo se trataba de deshacer un pacto, sino de ofrecer algo a cambio. Un extremo que jamás habría considerado, sacrificar su propia madre, el único lazo que le quedaba en esta vida atormentada. No puedo hacer eso. Su voz temblaba, y el miedo le recorría la espalda como hielo. Oh, pero ya lo has hecho, replicó la figura, y una risa amarga se escapó de sus labios. Tu propia sangre es la clave, el sacrificio debe ser significativo. Somos parte de esta oscuridad, Sofía. Esta es nuestra herencia. Un grito silencioso atrapó a Sofía en su garganta. En su mente empezaron a girar imágenes de su hija, jugando feliz, ajena al terror que la rodeaba. ¿Tendría que perderla para salvarse? La sombra de su madre parecía conocer sus pensamientos, y su sonrisa se amplió en un gesto casi grotesco. Solo hay una manera, continuó, su tono ahora condescendiente. La oscuridad siempre busca su cuota. Pero puedes enfrentarte a ella. Solo debes estar dispuesta a perder lo que más amas. La elección es tuya, Sofía. Pero no hay tiempo. En ese instante, el aire alrededor de Sofía comenzó a vibrar de nuevo, una advertencia de la inminente llegada de la sombra. Cada objeto en la habitación pareció estremecerse. De pronto, se dio cuenta de que el libro yacía abierto en el suelo, revelando un ritual que podría detener el avance de la oscuridad. Pero el precio era su madre. ¿Por qué no veo yo a Valeria?, gritó, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho, que las sombras se aferraban con más fuerza. Aquel rostro conocido se dividió en dos, la figura riendo de una forma que hacía eco en su ser, insuflando terror en cada rincón de su alma. Porque el poder tiene sus límites, dijo la figura, avanzando un paso más. Y tú, Sofía, ya estás demasiado ligada a este destino. Mientras la risa resonaba por toda la casa, Sofía sabía que su tiempo se agotaba. Se sintió atrapada entre dos mundos, la realidad y el oscuro legado que la perseguía. La sombra estaba a punto de reclamar lo que era suyo, y la única solución estaba justo delante de ella, a un precio inimaginable. La angustia la incapacitaba, y en ese momento crítico, la imagen de Valeria apareció en su mente. La visión de su hija atrapada en la oscuridad, su llanto, su desesperación. La lucha interna le desgarraba la conciencia. Debo actuar, pensó, sintiendo la determinación atravesarle el cuerpo como un rayo. Tenía que elegir. La vida de su madre o la de su hija. Con su mano temblorosa, se acercó al libro.
cerrar los ojos podría liberarla, pero abrirlos significaría aceptar lo peor de su familia. Justo cuando se disponía a recitar el conjuro, una risa resonó detrás de ella, un eco que cortó su concentración como un cuchillo. «Estás demasiado tarde», Sofía. La voz de la sombra anterior retumbó en el aire, helando su sangre. El ritual ya ha comenzado y en ese momento, la casa tembló. Un estruendo sordo arrastró el suelo, ahogando su grito. Momentos después, las luces comenzaron a parpadear y una sombra gigantesca empezó a surgir del suelo, tomando forma y reclamando su lugar en el mundo. Sofía sintió que el terror la envolvía por completo. ¿Qué decisión había tomado? Estaba lista para enfrentarse a la oscuridad que había despertado. Mientras el caos estallaba a su alrededor, una nueva voz resonó en su mente: recuerda, el amor puede ser el mayor sacrificio de todos. Y así, con el horror de su elección colgando sobre ella, la lucha por el destino de Valeria había comenzado. ¿Pero qué sucedería si todo lo que había creído fue una ilusión? A medida que una luz oscura se abalanzaba sobre ella, la pregunta pesada como plomo resonó en su mente: ¿sería capaz de salvar a su hija o sería ella quien quedara atrapada en la oscuridad? Las sombras se acercaban, listas para decidir. Los ecos del ritual resonaban con fuerza en las paredes de la antigua casa. Sofía sintió que la energía oscura se apoderaba de ella, vibrando en cada hueso mientras la sombra gigantesca se alzaba con una sed insaciable. A su alrededor, los objetos de la habitación comenzaron a vibrar al unísono, como si el propio hogar estuviera al borde de derrumbarse bajo la presión del terror que se acumulaba. La figura de su madre se fragmentó en múltiples sombras que danzaban a su alrededor, susurros llenos de odio y rencor. Sofía cerró los ojos, buscó refugio en su propia mente, intentando encontrar una respuesta entre la tormenta de emociones que la asaltaban. «Valeria», murmuró, su voz casi ahogada por el caos. «Debo hacer algo por ti». «Dame tu respuesta, Sofía», gritó la figura en un tono que heló su sangre, llevándola al borde del colapso. «Tu tiempo se ha agotado. La oscuridad exige un precio, y tú lo sabes bien. ¿Qué estás dispuesta a perder?» De repente, el libro que tenía a sus pies comenzó a brillar, la luz temblorosa revelando el ritual que podría liberarla de aquella prisión mental. Las palabras se dibujaban en su mente, cada sílaba era un eco antiguo, un conjuro que pulsaba con el poder de lo olvidado. Sin embargo, la parálisis la mantenía atada, la sombra susurrando y burlándose de su indecisión. En un instante de claridad, Sofía recordó a su abuela, una mujer conocida por sus secretos, por sus propias sombras que nunca se habían disipado del todo. Aquellos susurros sobre brujería. Ahora la visión de su abuela se unió a la de su madre, ambas atrapadas en el mismo oscuro destino. «Esto no es solo tu legado, Sofía. Es un ciclo». Las palabras de su madre reverberaban en su cabeza. «¿Estás lista para ser parte de él?» A su alrededor, la casa se resistía a seguir el ritmo del miedo creciente. Una niebla densa comenzó a cubrir el suelo, creando imágenes borrosas que parecían arrastrarse hacia ella, atrapándola en una red de terror. Sofía apretó los dientes, recordando cada abrazo que había compartido con Valeria, cada risa que había resonado en ese hogar hasta que las sombras lo habían transformado en un lugar de terror. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró mirando a la figura grotesca de su madre, que emanaba un aura oscura como la noche. «No puedes dejarla caer en la trampa de esta maldición», gritó Sofía, aunque las palabras parecían totalmente ineficaces contra la vastedad que la rodeaba. «Pero ya lo has hecho», replicó la figura con un tono que se retorcía en su garganta. «Esta es la verdad que no te atreves a aceptar. Has sido el punto de anclaje, y ahora debes satisfacer la sed de la oscuridad». En un acto de desesperación, Sofía recordó las historias que le había contado su abuela sobre el poder del amor en el sacrificio. Un amor tan profundo que podía alterar el curso de las realidades. «¿Y si?», pensó, la idea tomando forma en su mente, «¿y si el amor también puede desafiar a la oscuridad?».
con el corazón palpitando, se agachó y tomó el libro. Las palabras resonaban dentro de ella, un canto casi divino que la guiaba hacia la salvación. El espacio a su alrededor parecía estallar, las sombras gritaban fingiendo desesperación, mientras la figura de su madre se retorcía en un intento de mantener su control. Por Valeria. Yo elijo el amor, exclamó, sintiendo el poder del conjuro fluir a través de ella. De repente, una luz intensa estalló desde el libro, llenando la habitación de un brillo cegador que ahogaba las sombras. Sofía se sintió elevándose, su alma fusionándose con el poder del amor y la memoria. Era como si cada grito, cada susurro oscuro se ahogara en la brillantez de su decisión, pero mientras el brillo comenzaba a desvanecerse, una figura emergió entre las sombras que aún resistían. No creas que esto ha terminado, Sofía, la oscuridad siempre encuentra un camino, susurró, el eco persuasivo resonando en su mente. Sofía sintió el frío acudir de nuevo, la amenaza nunca se había ido realmente. La risa de su madre, ahora más distante, se convirtió en una advertencia que retumbaba en su interior. ¿Habría realmente roto el ciclo o simplemente lo había intensificado? En ese instante, la puerta de la casa se cerró de golpe, y el crujido del umbral resonó como un sello de advertencia. Sofía supo que su lucha apenas comenzaba. ¿Cómo podía defender a Valeria de lo que venía, cuando la oscuridad nunca había dejado de identificarla como parte de su legado? Las sombras no eran las únicas que esperaban. Ella también se convertiría en algo diferente, algo que quizás no podía controlar. Y para entonces, ya no habría vuelta atrás. La pregunta quedó flotando en el aire, llena de suspenso: ¿cuánto poder tendría el sacrificio que sigue a la elección del amor? La luz de Sofía brillaba intensamente, ahogando las sombras que intentaban devorar la esencia de su hogar. Valeria, asustada, miraba a su madre con ojos esperanzados. Cada rincón de la habitación, antes una prisión de terror, hojeaba la promesa de libertad. «Estamos juntas, Valeria», dijo Sofía, su voz ahora firme, eludiendo el eco de los miedos que antes la habían atrapado. Pero la amenaza seguía acechando, latente, como un animal que espera el momento propicio para atacar. Las sombras no se rendían tan fácilmente. Con cada destello de luz que emanaba del libro, la figura oscura de su madre aparecía y desaparecía, burlándose de su sacrificio. El eco de sus palabras resonaba en el aire. «No podrás escapar de lo que eres, Sofía. Soy más que este legado», gritó, sintiendo el calor de la determinación recorriendo su cuerpo. «He decidido que esto termina aquí». A medida que pronunciaba esas palabras, el brillo de la luz se intensificaba, amenazando con romper las cadenas de la oscuridad que sobornaban su historia. La figura grotesca se retorcía, su sonrisa cada vez más desesperada. «Esa luz no es suficiente. El pacto está sellado, y tu resistencia solo alimenta su poder». Pero Sofía ya no temía a la sombra de su abuela. Su visión se llenaba de nuevos recuerdos, de momentos de alegría y amor que había compartido con Valeria, marcando su decisión con fuerza inquebrantable. A la altura de la puerta de la biblioteca, mientras las sombras comenzaban a palpitar, Sofía gritó con fervor: «Todo lo que soy, lo hago por ella». Y al pronunciar esas palabras, el brillo se transformó en una onda expansiva de luz pura que barría con la tristeza y el dolor, como olas del mar arrollando un terraplén. Las sombras se desvanecieron en gritos agónicos, y el rostro de la figura de su madre distorsionándose en angustia. Con un último susurro, la sombra se desvaneció, buscando refugio en la oscuridad que aún persistía, como si se niega a desaparecer por completo. La habitación recuperó su forma. Los muebles permanecían en su lugar, pero el aire estaba liviano, liberado. «¿Mamá?». Valeria, aún temerosa, buscó la mirada de Sofía. «Sí, cariño, todo ha terminado», respondió Sofía. El eco de su voz había cambiado, nutrido de una confianza renovada. Las sombras ya no se deslizaban por las paredes. La sensación de terror que había dominado su hogar se había disipado, reemplazada por una calma profunda.
Pero una sombra persistía, como una advertencia lejana en el horizonte. ¿Mis abuelas?, preguntó Valeria, miedosa de lo que podría significar su pregunta. Ellas esperaban lo mejor de nosotras. Nunca más tendremos que temer a los oscuros secretos, dijo Sofía, sintiendo que la luz, aunque impresionante, todavía cargaba un poder desconocido. Las sombras pudieron haber intentado un pacto, empezó a decir su hija, con franqueza. No, amor, será diferente. Siempre vamos a elegir la luz, respondió Sofía, sintiendo que su papel había cambiado. A partir de hoy, serían ellas quienes gobernarían su historia, despojadas del peso de la maldición, y mientras cerraban el viejo libro, dejando atrás promesas escondidas, Sofía sintió que el lazo que la unía a su madre, aunque doloroso, sería un recordatorio de que la verdadera herencia es el amor que elige ser liberador y no esclavizador. La casa recuperó su calor, y por primera vez en años, Sofía se sintió en paz. La luna brillaba en el cielo, y un nuevo capítulo se presentaba ante ellas, una historia que ambas escribirían juntas, libres de los ecos oscuros del pasado. Era su momento, y estaban listas para enfrentar el futuro con la luz que llevaban en sus corazones. Aún así, una voz en la penumbra susurraba, el sacrificio será siempre un eco. Pero las decisiones que tomaron esa noche marcaban una historia diferente. Sofía tomó la mano de su hija, y juntas, caminaron hacia la puerta del jardín, listas para vivir sin miedo, listas para construir un nuevo destino. Y aunque el eco del pasado jamás se desvanecería por completo, ellas habían elegido un futuro construido en amor. Pero cada historia necesita de su audiencia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. No olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más amigos puedan disfrutar de esta historia intensa. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Finalmente, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo marcará la diferencia.